Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra última clase antes del examen. Para ello vamos a hacer demostraciones, ¿no? Esperar que esto cargue y vamos a comenzar. Vamos a quitarle las anotaciones, ¿no? Hace rato hubo un problema con eso, ¿ya? Ok, ¿ya? Espero que les sirva de ayuda esta clase. Reportes. Nuevo. Eso. No hay anotaciones. Ahí está, ¿ya? Vamos a hacer esa demostración. Vamos a anotar ahí de nuevo. Bien, comencemos entonces. Dice, sean A y B conjuntos. Vamos a demostrar que el complemento de A menos B es igual al complemento de A1. ¿Cómo se demuestra esto? Solución. Hay que plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que el complemento de A menos B es igual al complemento de A unión B, si y solamente si ocurre lo siguiente, ¿no? Primero, de que el complemento de A menos B debe estar incluido en el complemento de A unión B. Y también al revés, ¿no? Que el complemento de A unión B debe estar incluido en el complemento de A menos B. ¿Ya? De ahí tenemos dos demostraciones. Primera demostración y una segunda demostración. ¿Ya? Vamos a hacer la primera. Por demostrar 1. ¿Ya? Y vamos a tener lo siguiente. Hay que demostrar que el complemento de A menos B está incluido en el complemento de A unión B. ¿Esto qué quiere decir? Usar azul mejor. Nos dice que todos los elementos sí están en este conjunto, complemento de A menos B, entonces están en el otro, ¿no? El complemento de A unión B. Esa es la definición. Definición de inclusión, ¿ya? Aquí solamente hemos utilizado lo que es la definición de igualdad de conjuntos, ¿no? Igualdad de conjuntos. Ahora, por demostración condicional, lo que hacemos es lo siguiente. En la demostración condicional, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a partir del antecedente y tenemos que llegar al consecuente, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Del antecedente yo debo llegar o demostrar el consecuente. Muy bien. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a afirmar el antecedente. Vamos a decir que sea X que pertenece o X que es elemento de complemento de A menos B. De aquí vamos a hacer
las siguientes inferencias. ¿Ya? Vamos a decir, si X pertenece a esa diferencia, ¿qué podemos decir? Sí, lo vamos a subir acá, ¿no? X pertenece al primer conjunto y X no pertenece a B. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pertenece al primero y no pertenece al segundo. Diferencia simétrica. ¿Ya? Número 1. Número 2. Segundo paso. X pertenece al complemento de A, por lo tanto, X no pertenece a A. Definición de complemento. ¿Ya? Número 3. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver. Vamos a hacer cambio de notación. ¿Ya? Cambio de notación. Tenemos negación de X pertenece a A y negación de X pertenece a B. Número 4. Que tenemos acá. Es como si yo tuviera negación de P y negación de Q. ¿Qué podríamos inferir de eso? Negación de P o Q. Por lo tanto, vamos a agruparlo de esta forma. X pertenece a A o X pertenece a B. 4. Esto es ley de Morgan, ¿no? 4. 5. ¿Qué hacemos en la 5 ahora? Este elemento pertenece a este conjunto o este elemento pertenece a otro conjunto. Ese mismo elemento entonces pertenece a A unión B. Y esa es la definición de la unión. Definición de unión. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos 6. Vamos a hacer lo siguiente. Otro cambio de notación. En lugar de decir que no es verdad que X pertenece a ese conjunto, directamente vamos a decir que X no pertenece a A unión B. 6. Definición de unión. Perdón. Complemento. De nuevo. Cambio de notación. Ya estaba diciendo lo que iba a hacer después. Y bueno, lo último es utilizar la definición de complemento, que es la 7, ¿no? X pertenece al complemento de A unión B. Ahora sí, definición de complemento. Y ahí queda demostrado, ¿no? Lo que no tenía era espacio en la pizarra para poner el siguiente. De aquí entonces, por demostración condicional, se tiene, si partimos de X complemento X pertenece al complemento de A menos B, vamos a encerrar ahí, se puede llegar a X pertenece al complemento de A unión B. ¿Ya? Esa demostración condicional hemos hecho.
Ahora, si yo agarro y cuantifico esto por cuantificación universal, generalización universal en todo caso, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Por tanto, el complemento de A menos B está incluido en el complemento de A unión B. Y esta es mi demostración 1. ¿Ya? Por demostración condicional, efectivamente, hemos partido de acá y hemos llegado, perdón, hemos partido de aquí y hemos llegado al consecuente. Este es mi consecuente. Ahí queda demostrado, ¿no? Demostrado. Y listo, ya está la primera. Ahora, para la segunda, vamos a poner lo mismo. Por demostrar 2. Y vamos a tener que colocar esto de aquí, ¿no? Entonces sabemos que el complemento de A unión B, lo que hay que demostrar es eso, está incluido en el complemento de A menos B. ¿A qué es equivalente eso? Esto es equivalente a decir lo siguiente, que todos los elementos, si pertenecen al primer conjunto, entonces pertenecen al segundo. El segundo es complemento de A menos B. Esto por definición de igualdad. ¿No ves? Ahora lo mismo, vamos a hacer una demostración condicional. Por demostración condicional, vamos a tener lo siguiente. Partimos de dónde? Del antecedente, ¿no? De nuevo, voy a tomar este antecedente para llegar al consecuente. ¿Ya? Y para no hacerlo muy largo, sí, ¿no? El Zoom no deja entrar más decir. Si tienen grupos de amigos, sería bueno que entre uno y en Discord se puede transmitir la clase, ¿no? Me refiero entre grupos pequeños, porque igual el límite de Zoom, perdón, de Discord es menos que Zoom. Y eso que tengo cuenta premium, mira, no puedo meter más de 100. Ya la cuenta de 200 es muy cara. No la pude pagar. ¿Ya? Eh, bueno, entonces, igual va a estar grabado, no se preocupe. Vamos a tratar de que no sea muy largo igual esto. Que me está dando sueño igual. Vamos a tomar el antecedente, vamos a decir sea X que pertenece al complemento de A unión B. Y vamos a hacer puras inferencias a partir de esto. ¿Ya? Primera inferencia. Y vamos a decir lo siguiente. Si X pertenece al complemento de este conjunto, entonces X no pertenece a ese conjunto. ¿Qué puedo afirmar? ¿Cómo puedo afirmar esto? Con la definición del complemento. ¿Ya? Número 2. Si X no pertenece a un nombre, por cambio de notación, se puede escribir así. X pertenece a unión B y lo negamos por fuera. Eso es un cambio de notación. ¿Ya?
Ahora, 3. Si no nos acordamos qué tenemos que hacer, nos revisamos arriba, ¿no? Ya hemos hecho este. Ah, definición de unión. X pertenece a A o X pertenece a 3. Definición de unión. ¿Ok? 4. Para el 4 vamos a tener lo siguiente. Ley de Morgan. ¿Qué se hace en la ley de Morgan? Se niega a ambos. ¿Y qué ocurre con el operador? El operador cambia, ¿no? Si es O, cambia a una I. Esto se llama ley de Morgan. El tipo se apellida así, ¿no? Por eso lleva su nombre. Así que 5. Esto de acá es X no pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Ya? Cambio de notación. Ahora sí. Antes de nada, podría ser complemento de los dos, pero no me sirve hacer complemento de los dos, porque debo tener un complemento y debo tener una diferencia. Perdón, una diferencia. Para la diferencia, pertenece al primero y no pertenece al segundo. Ya tengo esto de aquí. Eso lo voy a dejar. ¿Ya? Vamos a dejar de ese lado. Así que solamente voy a definir en esta parte. Y vamos a decir que si X no pertenece a A, X pertenece al complemento de A. ¿Ya? Complemento. 7. Para la 7 vamos a tener lo siguiente. X pertenece al primero y no pertenece al segundo. Por definición de diferencia relativa, ¿qué podemos afirmar? Que pertenece a esta diferencia. Complemento de A menos B. Y ahí queda demostrado. ¿Ya? Aquí vamos a anotar entonces, por demostración condicional, X pertenece al complemento de A unión B. Entonces, X pertenece al complemento de A menos B. Por lo tanto, el complemento de A unión B está incluido en el complemento de A menos B. Y esta es la segunda demostración, que justamente vamos a resaltar. Conclusión. Vamos a hacer una conclusión rápida. De 1 y 2, o bueno, lo completo sería, ¿no? Por adjunción de 1 y 2, nos va a quedar de esta forma. ¿Qué dice 1? Que el complemento de A menos B está incluido en el complemento de A unión B. Y eso es la adjunción, ¿no? El 2 nos dice que el complemento de A unión B está incluido en el complemento de A menos B. ¿Y esto a qué es equivalente? Es equivalente a decir que, voy a copiar esto de nuevo, no lo quiero escribir. Todo eso solamente que aquí ya no es
incluido, sino que es igual. No, no sirve. Y para ambas solo se va a demostrar eso, ¿no? ¿Cómo? Creo que alguien preguntó algo. A ver, voy a acomodarlo mejor. Para diferenciar voy a usar otro color ahí. Este 1 y este 2, si los unimos, ustedes se dan cuenta por la función, obviamente, que es equivalente a lo que queríamos demostrar, ¿no? Y eso es lo que estamos afirmando. Complemento de A menos B es igual al complemento de A unión B. Y ahí termina la demostración. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, todos entendido. Disculpe, ingeniero, ¿en el examen así vendrá o va a ser un poco más corto? Probablemente sí, porque no han llevado cardinalidad. Si hubieran llevado cardinalidad, una pregunta sí o sí de cardinalidad, pero como no han llevado cardinalidad, lo que me dijo fue que es el examen de la unidad 1, todo lo de lógica, lógica proposicional y lógica de predicado. Ahí incluye las demostraciones. De conjuntos me dijo que solo iba a preguntar hasta demostración. Así que me imagino que también va a entrar demostración. Pero las demostraciones de conjuntos justamente se resuelven de esta forma. Por eso justamente estoy planteando estos ejercicios, ¿no? ¿Bien? Así que sí, la respuesta sería que sí ingresa un ejercicio de este tipo. Hemos listado lo que eran Sí, dime. ¿Qué es una pregunta? Los ejercicios del práctico, que es el 11, 12, 13, ¿eso no hay que resolverlo? No tienen por qué resolverlo. No han avanzado ese tema todavía. Pueden justificar eso, ¿no? Buenas Entonces noches. sería desde el ejercicio 1 hasta el 8 y luego nos pasaríamos al 14. Correcto, las demostraciones, ¿no? Que estamos haciendo ahorita. Entonces, para el examen de mañana tenemos que presentarle el 2 también. Sí, eso dijo, ¿no? Práctico de la unidad 1 y práctico de la unidad 2. Esto se puede considerar como un modelo de examen. Esta pregunta, de hecho, la he visto en varios exámenes. Ya que va a preguntar demostraciones de conjunto, lo más probable es que entre una parecida. Solamente, ¿qué puede cambiar? ¿Qué tal si él les dice, demuéstrenme esto? A unión B complemento es igual a complemento intersección B, que vendría a ser prácticamente B menos A. Esa demostración podría ser algo así de B menos A, que es bastante similar a lo que hemos hecho, si ustedes se dan cuenta, solamente que, bueno, que estoy usando de otra forma. El ejercicio 9 también se tendría que resolver, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¿Qué dice el Porque, ejercicio 9? A ver, lo vamos a ver. sobre elementos. Una consultita por repetir No, exactamente eso es de cardinalidad. cuál Cuando habla de cantidad de elementos, es cardinalidad. Entonces ¿Ya? sería del 1 al 8 y como dijeron, del 1 al 8, de ahí del 14. Hasta el 8 lo hicimos ahora en clase. Sí, sí. Y hasta bueno, del 14, el 15 y el 16, ¿no?
Hicimos ¿Y el por qué 14, no? ahorita vamos a hacer el ¿Me 16. podría explicar por qué esos otros ejercicios no los tienen que hacer? Porque es cardinalidad y no han avanzado cardinalidad. Esa es la ¿El respuesta. 7 y el 8 lo hicieron en clase, disculpe, ingeniero? Sí, no le tomé fotos y no sé si alguien me tomó foto. Nos tardamos, bueno, no tardamos harto, simplemente explicamos, ¿no?, cómo se resolvía. Y esto de aquí se reduce bastante. Creo que queda A unión B unión C. A unión B unión C. ¿Ya? Sí, el que tenga fotos, páselas, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer este de aquí. Este de aquí se resuelve de esta forma. Cuando tenemos vacío, generalmente se resuelve de esta forma. Solución. Directamente voy a plantear esto. Demostrar A menos A igual al vacío. Número 1. Por regla de premisa, vamos a hacer uso para reducción al absurdo. Vamos a decir que A menos A es diferente de vacío. 2. Regla de premisa. Como estamos hablando de este conjunto, existe algún elemento que forma parte de ese conjunto. A ver, voy a explicarlo de nuevo. Estamos diciendo que A menos A no es vacío. Al ser A menos A distinto del vacío, esto quiere decir que existe un X tal que X pertenece a menos A. ¿Ok? Y vamos a añadir esa premisa con otra regla de premisa. Es decir, hay al menos un X que cumple esta condición. ¿Ya? Al ser A menos A distinto de vacío, que es mi planteamiento para el absurdo. ¿Ya? Ahora, como ese conjunto no es vacío, hay un X que pertenece a A menos A. Eso es verdad. Si esto no es vacío, ¿no? Pero esto de aquí es una contradicción. ¿Por qué razón? La definición nos dice que X pertenece a A y X no pertenece a A. Definición de diferencia relativa. Ahora, ya tengo mi contradicción, por tanto, esto de aquí es falso. La premisa 1 es falsa. A menos A efectivamente es vacío. Reducción al absurdo del 1 hasta el 3. Y aquí está mi demostración subordinada. Esa es la explicación para esta demostración. ¿Ya? Es corta, pero no es tan sencilla de entender. Tal vez a ninguno se le haya ocurrido hacer por absurdo. ¿En qué consiste el absurdo? Vamos a negar aquello que queremos demostrar para demostrar realmente que esa negación es una contradicción. ¿Ya? Produce una contradicción. Por lo tanto, como eso es falso, la negación de la proposición es falsa. ¿Cómo hacemos para que sea verdadero? Obviamente la volvemos a negar y nos va a quedar la proposición original, ¿no? En pocas palabras, lo que yo les digo, si la negación de Q me da falso, que es una contradicción, significa que Q sin la negación es verdadero, ¿no? Y podemos decir de que es válido. ¿Ya? Eso se hace en reducción al absurdo. Ahora, esa sería la demostración para la primera. Para la siguiente, ¿qué dice la siguiente? A ver. Esta ya la hicimos, esa ya la hicimos. Esta de aquí igual funciona.
de la siguiente forma. Un poco más largo, pero es parecido. ¿Ya? 9. Lo voy a hacer arriba. Y no lo voy a copiar. Voy a escribir. La otra dice solución. Demostrar que A diferencia simétrica de A es vacío. Entonces, yo voy a demostrar por reducción al absurdo. Así que voy a decir, esto es falso. Por lo tanto, A diferencia de A es distinto de vacío. Si yo encuentro una contradicción, esto está errado, es falso. Por lo tanto, la original era verdadera. ¿Ya? 2. Al ser este conjunto distinto del vacío, podemos afirmar que hay al menos un elemento que pertenece a ese conjunto. Es decir, que pertenece a o A. Ahora, 3. Si X pertenece ahí, significa que X pertenece a A menos A unión A menos A. Esa es la definición de esta diferencia simétrica, ¿no? Definición de la diferencia simétrica. Y van a ver que queda como la anterior, solamente que con más fácil. X pertenece a A menos A o X pertenece a A menos A. Definición de unión. ¿Ya? Se ocupa para el vacío. Si ves vacío, lo más rápido es usar el reducción al absurdo. Ahí se ocupa reducción al absurdo. ¿Ya? Ahora sí, tenemos P o P. ¿Qué podíamos concluir? Una de las dos, ¿no? Simplificación disyuntiva. A menos A. 3, 2. 6. X pertenece a A y X no pertenece a A. Esto es definición de diferencia relativa. ¿Ya? Y ahí está la contradicción. Reducción al absurdo de 1 al 6. Por lo tanto, A diferencia de A no puede no ser vacío. Tiene que ser vacío. ¿Ya? Ahí termina esa demostración. Bien. Son pocos pasos. Si Disculpa, se lo pueden memorizar sería bueno, pero bueno, un poco complicado hacer demostración por absurdo. Sí, Una dime. pregunta, ¿qué significa RP y LSD? RP es regla de premisa. LSD es ley de simplificación disyuntiva, si no me equivoco. Pero la simplificación también se le puede decir como S. No, en este caso tenemos la O. cuando sería conjunción ahí sería simplificación normal, ¿no? Correcto. Si esto fuera una I, ahí podés hacer simplificación. O directamente podés ir en potencia. Si es que no te acuerdas de esa frase. ¿Qué dice la idempotencia? Nos dice P o P es P, P y P es P. Estos sí son iguales, ¿no? En este caso sí son iguales. Así que puede ser una idempotencia, no hay problema. ¿Ya? ¿Y cuál fue lo que resolviste ahorita? Ahorita esto. Esta es la 16C. Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos, esta la hicimos ahorita. Esta de acá quiero tratar de resolver. Vamos a escribirla. ¿Cómo se elimina la X? En realidad lo que no estamos eliminando nada. Simplemente estamos negando lo que vamos a demostrar. Esa negación está aquí.
Ahora, si yo demuestro que esto es una contradicción, aquí está mi contradicción, resulta ser que esto es falso. Lo que está negado es falso. Por tanto, el que no estaba negado, es decir, el original, es verdadero, ¿no? Eso de ahí es verdadero. Eso nos dice la reducción al absurdo, ¿no? Básicamente se demuestra que lo contrario, o bueno, no, pues, la negación, esa es la palabra, ¿no? La negación de lo que queremos demostrar es una contradicción, es falso. Y al ser falso, la negación, automáticamente, la original es verdadera, ¿no? Y ahí queda demostrado. Exactamente, ¿ya? A ver, para la siguiente dice A incluido en B, entonces A intersección B igual a A. Podría ser una demostración condicional. Podríamos tratar de demostrar esto con estos valores. Hay varias formas de resolver, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Para la igualdad. Vamos a decir entonces lo siguiente de aquí. A incluido en B, ¿ya? A está incluido en B. A ver, esto sería X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Cómo puedo llegar a esto? No, se hace otra forma. ¿Ya? Vamos a decir que A está incluido en B. Esta va a ser nuestra hipótesis, ¿ya? Vamos a ver esto. Ahora, vamos a demostrar. En pocas palabras, estamos asumiendo de que esto es verdadero, ¿ya? Y por demostración condicional, asumiendo que esto es verdadero, debo demostrar el consecuente. Y vamos a hacer esa demostración. Que A intersección B es igual a A. De aquí, A intersección B está incluido en A y A está incluido en A intersección B. Bien. Hay dos demostraciones. Por demostrar uno, vamos a tener que A intersección B está incluido en A. Quiere decir esto, que X pertenece a A intersección B, entonces X pertenece a A. Vamos a partir de aquí y vamos a tener X pertenece a A intersección B, X pertenece a A y X pertenece a B. 2, X pertenece a A. Me queda demostrado esto, ¿no? Para la segunda, esto es un borrador, después lo acomodo. Bueno, después lo acomodo. La segunda dice que X pertenece, oh, perdón, A está incluido en A intersección B. De aquí, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y esto es lo que yo quiero demostrar, ¿ya? Tengo esta hipótesis. Esta hipótesis es equivalente a decir que si X pertenece a A, entonces
X pertenece a B. Perdón, aquí es A intersección B. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra demostración de otra forma. Vamos a poner demostrar que X pertenece a A, entonces X pertenece a A intersección. Como premisa vamos a tener la hipótesis. ¿Qué dice mi hipótesis? Que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esa es una premisa. Es la hipótesis de mi primera demostración condicional. Estamos asumiendo que esto es verdad. Así que puedo usarlo como una premisa. 2. Aquí voy a aprovechar que esto también es condicional y vamos a añadir esa premisa. Vamos a decir que X pertenece a. Regla de premisa, esto es para la demostración condicional. Estoy partiendo de aquí, debo llegar a esto de acá. 3. Como X pertenece a A, podemos hacer modus ponens de 1 y 2 y nos va a quedar que X pertenece a B. Ahora sí, ya tenemos las dos, las vamos a juntar y nos va a quedar X pertenece a A y X pertenece a B. Adjunción de 2 y 3, 5. Tenemos que X pertenece a A intersección B, ¿correcto? Definición de la intersección. Lo voy a dibujar, no quiero escribirlo. Y ahora sí, partiendo del antecedente, llegado al consecuente. Demostración condicional de 2 a 5. X pertenece a A, entonces X pertenece a A intersección B. Ya queda demostrado. De aquí la conclusión era que A intersección B está incluido en A. Esa es la primera. Y de aquí la conclusión es de que A está incluido en A intersección B. Y esto de aquí es por esta hipótesis de acá. Hemos logrado encontrar esto, ¿no? Ahora, de 1 y 2, tenemos efectivamente que A es igual a A intersección B. Por tanto, por demostración condicional, afirmando que esto es verdadero, es decir, si nosotros tenemos que efectivamente A está incluida en B, entonces hemos demostrado esto de aquí, que A es igual a A intersección B. Ahí queda demostrado. ¿Ya? Es una mezcladera de todos los métodos de demostración. Creo que es el método más corto. Quería hacerlo por absurdo, pero quedaba muy largo por absurdo. Queda muy largo por absurdo. ¿Cuál es la diferencia en saber si vas a plantear el método absurdo y el método directo? Sencillo. Absurdo es si tenés vacío. El método directo, no usamos método directo, ¿no? El método de la igualdad es cuando tenés algún conjunto así igual a otro conjunto. Eso. En este caso, Ahora, en este caso, pues teníamos algo más. Teníamos algo así, ¿no? Aquí ya no podés aplicar solamente igualdad. ¿Por qué? Porque tenés este señor. ¿Quién es ese señor? Una inferencia, ¿no? Que en pocas palabras es una condición. Ahí, por ejemplo, podrías haber hecho demostración condicional, que es justamente lo que yo he planteado, ¿no? Pero de otra forma. He utilizado el antecedente como una hipótesis. Al ser una hipótesis, estoy asumiendo que es verdadero. Así que, en esencia, sigue siendo una demostración condicional. La demostración condicional me dice, asuma que el antecedente sea verdadero y demuestre consecuente.
Y como la demostración de este consecuente, que es esto de acá, es una igualdad, ahí ya puedo plantear lo que es esa igualdad de conjuntos de ahí, ¿no? ¿Ya? Y ahí es donde Una con- nace la demostración 1 y la demostración 2. Y si yo puede ser, demuestro esto de aquí, demuestro el consecuente y se demuestra toda la condición. Sí, dime. ahora sí. Ya, Quería ya. preguntar si es necesario poner los métodos que vas a utilizar en la operación de demostración o solo lo puedes hacer por tu propia cuenta sin demostrar esos métodos. Tienes que colocar todas las justificaciones. De hecho, aquí no he colocado justificación. Bueno, esto es intersección y esto es simplificación. Son solamente 2 pasos. Y una pregunta, esos puntos que pone, o sea, esos puntos suspensivos, por así decirlo, ¿se ponen cuando no hay premisas, verdad? ¿O de qué depende? ¿Te referís a estos puntitos? Sí. En realidad no son puntos. Yo los coloco por, para indicar que hay un espacio ahí. En realidad, esta es otra demostración. Esta demostración se llama demostración subordinada. Es básicamente una demostración dentro de otra demostración. Y en este caso empieza con esta premisa, que proviene de hacer o de intentar hacer una demostración condicional. Por eso le puse ahí demostración condicional. ¿Ya? Y ya el objetivo de esta demostración, es decir, todo va a estar aquí tabulado hacia la derecha hasta que demostremos el consecuente, ¿no? Una vez demostrado el consecuente, ya puedo volver y afirmar con cualquier otra regla, ¿no? Fuera de esa demostración. En este caso es justamente la regla de demostración condicional. Lo coloco yo sí para mostrar de que hay un espacio. No es necesario colocarlo, de hecho creo que no deberían colocarlo, pero básicamente es para indicar eso, ¿no? De que no es la demostración principal, sino que es otra demostración que está dentro de la demostración que estamos haciendo. ¿Ya? Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, bien, creo que con esto terminamos por hoy. Esta de acá se hace igual por igualdad. Van a plantear las dobles inclusiones. ¿Ya? O bueno, no saben ustedes el otro, ¿no? Por si acaso, existe una propiedad que dice lo siguiente. A ver, ustedes llevan esa O de ahí. Con esa O negada, en realidad esto de aquí es así. Tienen P o Q, ¿no? ¿Ve? Bueno, vamos a plantearlo para que lo tengan hecho. ¿Qué decía? Que el complemento de A, diferencia simétrica, complemento de B, es igual a diferencia de B. ¿Correcto? Esa es la... Sí, sí, esa es. Vamos a plantearlo. Ya ustedes saben hacer demostraciones. Les voy a dejar ese ejercicio para ustedes, ¿no? Pero les voy a guiar un poco. Esto de acá va a terminar más o menos así. Complemento de A, complemento de B. Hay que tratar de llegar a esto. X no pertenece a A. O, mejor dicho, directamente, X pertenece al complemento de A o X pertenece al complemento de B, pero no pertenece a A. Eso de ahí es esta negación de acá. X pertenece a A, complemento, bicondicional, X pertenece
al complemento de B. Negación. X no pertenece a A, bicondicional. X no pertenece a B. Negación. Negación de X pertenece a A. Negación de X pertenece a B. Y ahora sí, ustedes tienen que demostrar esto. Hay una propiedad, bueno, no sé si es una propiedad, pero esto es cierto. Estas negaciones de aquí es igual a decir esto de acá. Por lo tanto, no sé si está en las leyes de la proposición, no la voy a buscar. A ver. Documentos, leyes de la lógica proposicional. Esta de aquí es la que he usado yo. ¿Ya? Esa primera. ¿Ya? Ahora, con la bicondicional. Aquí está, mira. La ves ahí, se llama inversión de la bicondicional. ¿Ok? Esto es verdad, es una ley. Por lo tanto, ya te habrás dado cuenta cómo queda. X pertenece a A, bicondicional, X pertenece a B. Ahora, esa negación es X pertenece a A o exclusivamente X pertenece a B. ¿Y qué es eso? X pertenece a diferencia simétrica. Y ahí está demostrado. En este sentido, y bueno, para hacer el sentido contrario, hacia allá. Listo. Ahí está demostrado. Fácil, ¿no? ¿Qué pasa si se entrega el práctico incompleto? Eso no pasa nada. Igual de entrada él va a decir que todo está mal. Ya, decirle que no pudiste hacerlo. No le digas nada, entregalo. No. Nadie sabe dónde sale esa nota. Disculpa, el examen va a ser diferente cada uno o va a ser igual de todos. Es el mismo examen para todos. El mismo, la misma hoja, ¿no? Claro, para todito, digamos. Solamente que lo van a sentar separados y no van a poder ni mirar al cielo, así que ¿Y se vayan puede usar repasando. formulario o algo así? No, no se puede usar formulario. No se puede hacer formulario. Más o menos cómo son sus preguntas o su examen, su modelo de examen, ¿no sabe? Todo lo de práctico, he visto, por ejemplo, esta de aquí, sí es una pregunta de examen. Como les he dicho, puede haber alguna otra variación. Esta igual la he visto en el examen. Y lo que hemos estado resolviendo de los prácticos. Mañana su examen, lo que yo pienso que va a hacer es el siguiente. Va a haber una demostración. Va a decir demostrar y va a ser con P, Q y R. Después va a haber otro igual de demostrar seguramente. So, no es la una, es la otra. Pero con estas cositas de acá. Que se llama predicados, ¿no? Esto de aquí que son proposiciones. O va a haber la típica pregunta de hacer una simplificación. Es muy fácil. Vamos a ver qué tan bueno está mañana. ¿Ya? La simplificación nos dice que, por ejemplo, se ocupa para simplificar, obviamente, o si no para hacer una inferencia. Por ejemplo, lo típico que habíamos visto en el práctico 1, ¿no? De que, ¿en qué universidad estudiaba, que se llama Juan, ¿no? Eso pregunta a veces. O hacer una inferencia. Que básicamente estas dos de aquí van a ser también inferencias. Y ahí cierra la unidad 1.
obviamente aquí va a haber cuantificadores, ¿no? Y al haber cuantificador, va a haber lo que son las proposiciones categóricas. Ya la hemos visto, las proposiciones categóricas. ¿Por qué sirve la proposición categórica? Para traducir del lenguaje natural al lenguaje formal, ¿ya? Y para su suerte, de conjunto solamente va a entrar operaciones. ¿Qué son las operaciones? A unión B, B intersección C, A menos B, todo eso. Y de todo eso hay también demostración. ¿Ya? Así que de aquí ya tienen los puntos ganados, a excepción de esto. Ojalá no les toque, la verdad. Es largo. Y no hay una posibilidad que toque tabla de verdad. No, no creo. Sería muy regalado que les toque tabla de verdad. Mejor serían las leyes. Entonces todo sería demostraciones nomás. Pura demostraciones. En resumen, simplificación, inferencia, proposiciones, predicado. Y obviamente todo tiene demostración, este igual tiene demostración. Ojalá sea más práctico. Me refiero a que tal vez les pregunte, tenemos los siguientes conjuntos, lo que hicimos en la tarde, ¿no ves? Si x es x cuadrado mayor a 7, creo que era, ¿no? O menor a 7. Y ahí ustedes identifican los valores de este conjunto y los resuelven. Eso es esto de acá. ¿Cuántas preguntas aproximadamente podrían llegar en el examen a ver? 4 o 5. Cada una vale ¿No? 20, ¿no? Así. 25 a Disculpa, 20. ¿puedes explicar un poquito eso de los conjuntos por comprensión, así como se lo hace en extensión? Es que eso no entendí muy bien. Básicamente, esto es comprensión, digamos. Así, ¿no ves? Eso se llama comprensión. Ahora, para hacer por extensión, ya ahí tenés que saber operar esto de acá. En lugar de eso, podría haber x cuadrado más igual a 0, de que x sea entero. Ahora, esto de aquí es la condición. Si cumple esa condición, forma parte de A. Y este de aquí es en qué universo está plasmado. X pertenece al universo de los números enteros. Por lo tanto, esto va a ser más menos 3, más menos 2, más menos 1 y 0. Todos esos valores. Ya, lo que más pregunta es absoluto. O qué sé yo, x más 1 menor o igual a 3. Ya eso cómo se resuelve. Menos 3 y 3, ¿no? Le restamos a ambos, sería menos 4. Y aquí sería 2, ¿no? Otro ejemplo. Más de eso, no, digamos, una cuadrática. O qué sé yo. Algún de aquí que te dé un conjunto de solución. Y eso va a ser A. Por si acaso, comprensión es que tiene una condición o está escrito por definición. Y por extensión es que están todos los elementos listados, ¿no? A ver, voy a leer el chat. Disculpa, ahí te envié una imagen, no sé si puedes verlo. Lo vi en un modelo de examen. No sé si me podrías explicar, por favor, más o menos cómo se llegaría a resolver. No, no lo entiendo bien. Sí, ahorita Según lo yo, buscamos. no es muy complicado, pero a la vez no lo entiendo. La definición. Ya hicimos la definición, espero. ¿O no? Sí, hicimos en la tarde. La definimos de nuevo, si querés. No hay problema. Defina formalmente para A y B conjuntos. Sean A y B conjuntos. Dice lo siguiente. La inclusión. ¿Qué significa que A está incluido en B? Que
todos los elementos que están en A son de B. A ver, igualdad. ¿Qué dice la igualdad? Es lo que siempre usamos. A igual ya, a ya. B es A incluido en B y B incluido en A. Ya, esas dos. Ahora, si habla de conjunto potencia, el conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Escribe así. Conjunto potencia de A. Ya no ocupamos una equivalencia. Esto es otro conjunto. Por eso hay estas llaves. Y ese conjunto está formado por subconjuntos S. Nótese que S es mayúscula para representar conjuntos. Y S está incluido en A. ¿Ya? Aprovechando, vamos a definir la unión A unión B. ¿Cómo se define A unión B? Es otro conjunto de elementos X, en este caso, esta X en minúscula, donde X pertenece a A o X pertenece a B. Esa es la definición. Intersección. ¿Cómo se define la intersección? A intersección B. Vamos a ver más abajo. ¿Cómo se define A intersección B? Nos dice que es otro conjunto igual al conjunto de X. X pertenece a A y X pertenece a B. Diferencia relativa. La diferencia relativa A menos B es X, conjunto de X elementos, X pertenece a A y X no pertenece a A. La otra, diferencia simétrica. Ahí están todas las definiciones. A, diferencia simétrica de B, es otro conjunto de elementos X de tal forma que X pertenece a A o de forma exclusiva pertenece a B. Y el último, complemento. ¿Cómo se define el complemento? El complemento de A se puede escribir así, también se puede escribir de esta forma. Y es los elementos del universo dado, pero que no pertenecen a dicho conjunto. Ahí están todas las definiciones. ¿Ya? No hay más definiciones de conjunto respecto a las operaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué leyes son primordiales para memorizar? Diría que todas, pero son muchas. Según lo que se usa, pues, ¿no? Idempotencia, asociativa, distributiva, conmutativa. La regla de inferencia tienen que saberla todas, a excepción de la simplificación disyuntiva. Y la ley de Morgan. Obviamente, pues, ¿no? La ley de Morgan hemos ocupado en casi todo, ¿no? No nos olvidemos de los modus. Modus tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, etcétera, ¿no? Sí, hay 2 exámenes más. No se preocupen, este examen vale 20. Eso de NOR y NAN, ¿será que entra? No, bueno, difícil, pero si está en un problema que tenés que traducirlo, tenés que saber obviamente cuál es el NOR y cuál es el NAN, ¿no? Había una tabla azul, si no me equivoco, con todas esas especificaciones. Eso échenle una leída antes de ir mañana, ¿no? Porque se acuerdan. Para interpretar, ¿no? Está el lenguaje natural y está su forma simbólica, ¿no? Este es el más fácil. No, este no es el examen más fácil, este es el examen más difícil. El examen más difícil porque ninguno de ustedes ha visto qué era lógica simbólica. O sí, en el colegio no se lleva estos temas. En cambio, en cálculo, pues se lleva, en mi caso, bueno, llevé hasta el límite. Esto es totalmente nuevo, ¿no? Es como aprender chino, ¿verdad? Así que por eso diría lo contrario, no es el tema más fácil. El tema 3, el tema 4 es el más fácil y el tema 5 porque es más práctico, ya dejamos de lado la demostración. Y eso que en la unidad 5 hay demostraciones que se llaman por inducción.
Ya lo vamos a ver después. Este es el inicio, ¿no? No se asusten. Aquí en este examen no va a haber incisos, ¿no? Para, o sea, No, ni idea, ni idea. Ni idea que les toque, insisto. Me refiero a escoger, ¿no? ¿Ves? No, no es de elección, es de resolución. De hecho, hasta interpretar qué es lo que dice forma parte del examen. claro, en los incisos me refería que en los incisos no tuvieran la respuesta, ¿no? Ah, no, 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 ni idea, ni idea. No les va a preguntar verdadero o falso. Eso es lo bueno. Y bueno, la idea de esta materia pues es ir formando ese pensamiento lógico que deben tener como programadores, ¿no? Recuerden de que todas estas operaciones lógicas, bueno, más que todo el tema de la tabla de verdad nos sirve para hacer consultas después, ¿no? Yo vi en el colegio lógica simbólica, es un poco. Yo lo vi de otra forma, lo vi ¿qué se llama la materia? En filosofía lo vi. Pero no lo vimos con modo, me acuerdo que tenía otros nombres. Pero igual eran razonamientos lógicos. No, demostraciones pocos ya. Ya, bueno, no se preocupen, hay 2 exámenes más. Ya a partir de ahora ya vamos vamos a estar más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Esto que acaba de escribir, ¿cómo se llama? Definiciones. Definiciones de las operaciones de conjuntos a partir de la tercera para abajo y definición de relaciones entre conjuntos para la inclusión y la igualdad. ¿Ya? Sí, les regala un punto por escribir el nombre, ¿no? No se preocupen de eso. Ya, vamos a dejar de grabar, ya son las 11:40 de grabar.